Estoy charlando con el profesor de Ingeniería de Petróleos, Óscar Vanegas Angarita. Es un tema muy técnico, pero queremos desmenuzarlo y el profesor, como buen académico que es, nos está ayudando a entender qué debe hacer nuestro país. Pero dicen algunos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos fracking o no hacemos fracking? ¿Hacemos fracturación hidráulica o no hacemos fracturación hidráulica? Profesor Óscar Vanegas, ¿sigue conmigo? Sí, claro, Julián Parra. Bueno, profesor, pues continúe, por favor, pero lo más sencillo, por favor, que es que me están escribiendo que algunos no han entendido mayor cosa, pues porque esto es un tema muy técnico, pero entonces, ¿extraemos el petróleo o no lo extraemos, lo dejamos allá y nos dedicamos al turismo y a limpiar las playas? ¿Qué hacemos, profesor? Bueno, quiero redondear el tema de los minerales pesados y la radioactividad. Y cuando le hablé del cacao es solo un ejemplo, y lógico, cuando le hablé del cadmio es solo un mineral pesado. Pero cuando le hablo del cacao del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí, por ser cultivado en un sitio donde estas rocas que se piensan fracturar salen a superficie y sobre esas rocas se está cultivando y mire el problema que hay, y ese cacao ya fue rechazado por la Unión Europea. El problema con el fracturamiento hidráulico a lo largo y ancho de toda la cuenca del Magdalena Medio es que se va a extraer estos minerales pesados y estos iones radioactivos a superficie y van a quedar esparcidos por toda la cuenca, afectando lógicamente todos los cultivos como la palma africana, cuyo aceite a futuro no podrá ser utilizado para el consumo humano, sino exclusivamente para hacer biodiesel. Eso es otro ejemplo. Y lógico, el plátano y todos los cultivos van a quedar contaminados y no van a servir para el consumo humano. Entonces, eso es un grave problema que nadie lo ha puesto en discusión y que es un problema que ya se presenta en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina. Pueden averiguar en Argentina, en Vaca Muerta, cómo eran unos cultivadores y exportadores de manzanas y peras y hoy por culpa del fracking no lo son. Entonces, eso es lo que nos va a pasar en el Magdalena Medio. Entonces, pongamos en la balanza económica qué es más importante y qué le genera más al fisco nacional, a los colombianos, en la balanza de pagos y en el Producto Interno Bruto. El petróleo o la agricultura, ¿qué genera más empleo? Entonces, que no vayamos a terminar pegándonos un tiro en el pie o matando el perro por querer matar las pulgas. Realmente tenemos reservas para 33 años. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que esas son reservas que aún no hemos desarrollado, pero ahí están descubiertas. Y eso es lo que debe hacer el gobierno y Ecopetrol, impulsar lógicamente los métodos de recobro mejorado para extraer estas reservas. Pero el cuento de que tenemos petróleo para 5 años es el mismo cuento en el gobierno de Pastrana en el año 2000, cuando quiso Pastrana hacernos los cambios en política petrolera y bajarnos las regalías del 20% al 8%, y cuando el país recibía de la petrolera el 50% de la producción, Pastrana nos lo bajó al 30%, el famoso contrato 70-30, metiendo el miedo de que en 5 años nos quedábamos sin petróleo. Esos cambios los logró, pero tocaba convencer a los congresistas y convencer al pueblo colombiano de que el país se diera parte de la renta petrolera. Ahí perdimos el 60% de las regalías y perdimos el 20% de la producción. ¿Cuál fue el...? Profesor, un paréntesis, no pierde el hilo de lo que lleva, pero qué pena interrumpirlo, pero estoy recordando cómo, por ejemplo, países como el Ecuador, usted me hablaba del 70-30, Sí. 30 para los colombianos, 70 para las multinacionales del petróleo. Sí. Y estoy recordando la fórmula inversa que hicieron, por ejemplo, países como el Ecuador. Sí, 80-20, 80-20, 80 para el país, 20 para las multinacionales, y lo aceptaron. Sí, inclusive lo que hizo Correa fue algo muy sencillo, y fue que cambió la política del suministro interno, que es un principio básico de toda política petrolera y es garantizar el suministro interno. Nosotros lo tenemos contemplado en el decreto ley
1760 del 2003, pero la Agencia Nacional de Hidrocarburos no lo cumple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted revisa el contrato de concesión moderna que se implementó desde el 2004 hacia acá, ahí en el contrato dice que la empresa es libre de disponer del crudo. En cambio, en Ecuador, Correa les dijo, ustedes no pueden exportar el crudo, nos lo tiene que entregar al Estado, y el Estado le paga un servicio por la extracción. Cuando el crudo estuvo a $100, Correa les pagó entre 23 y 36 dólares el barril, un promedio de $32. Los otros $68, ¿quién se lo ganó? El Estado ecuatoriano. Con eso fue que Correa hizo vías 4G, hospitales nuevos, universidades nuevas. Aquí la petrolera, además de ser libre de disponer del crudo y se lo puede llevar para el extranjero, dice que si no lo venden hay que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo. Entonces nos sale más costoso comprárselo a una petrolera que importarlo, porque hay que pagar el transporte desde el campo hasta la refinería. Entonces nosotros tenemos que buscar que estos recursos jalonen el desarrollo económico y social del país. Pero vuelvo al cuento de la política petrolera. Hoy estamos en un modelo concesionario y saliéndonos un poquito del tema de los impactos de fracking, yo lo invito, Julián, y a los oyentes a que se lean los contratos que ha adjudicado la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el fracturamiento hidráulico de lutitas o de yacimientos no convencionales. El contrato que más le va a dar participación al país es el contrato Valle Medio Magdalena 3 que tiene ConocoPhillips en San Martín Cesar. El porcentaje para el país de lo que ellos extraigan es el 2%. ¿Sí? En los otros contratos es el 1% y hay otros con 0. Entonces yo digo, ¿fracking para quién? Ahora, las regalías tienen un descuento del 60%, si ya del 40%, perdón. O sea, si Pastrana yo lo había bajado al 8, ahora con el fracking la bajan al 4.8. Ahora, los invito a que se lean el concepto 015-766 del 2005 de la DIAN. Ahí la DIAN les permitió desde el 2006 que las petroleras y mineras descuenten las regalías del impuesto a la renta. Fuera de eso, cuando ellos exportan el crudo, según la reforma tributaria del 2012, les devuelven el IVA. Pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. Se pueden llevar el 100% de las utilidades y no pagan impuesto de remesa. En general, para no extenderme, en el estatuto tributario hay 229 prebendas tributarias a las petroleras y mineras. Pueden ingresar a la página de la DIAN y allí observarán que en el año 2017 las petroleras y mineras nos dejaron de pagar 82 billones de pesos en impuestos perdonados. Y si miran cuántas regalías nos pagaron 8.2 billones. Entonces, ¿qué significa eso? Que les perdonamos en impuestos 10 veces lo que nos pagan en regalías. Entonces, ¿el negocio para quién es? Asumamos que el fracking no nos va a impactar. ¿Eso para quién es? Si miramos y comparamos ese modelo con el de hace 100 años, cuando llegó la Tropical Oil Company, pues nos pagaban impuestos del 30% y nos daban el 15% de regalías. Hoy nos van a dar el 4.8% de regalías que luego le descuentan a la DIAN, y los impuestos, cuando usted le descuenta a las petroleras todos los beneficios tributarios, la tasa efectiva a la renta que se terminan pagando es el 2.8%, no el 25% que paga usted y que pago yo y que está pagando el oyente. Entonces, ¿dónde está la participación del país en esa renta petrolera? Ahora, no es cualquier yacimiento el que van a explotar, ya les dije, no es un yacimiento de 20 kilómetros, es un yacimiento de 250 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho, donde estiman sacar más de 7.500 millones de barriles. O sea, prácticamente lo que hemos sacado en 100 años es lo que van a venir a sacar con el fracking. Y nosotros vamos a permitir de que nos saquen esa riqueza y que a cambio nos acaben el territorio y nos dejen un territorio desolado, contaminado con basuras radioactivas y minerales pesados. Julián, nuestros hijos y nuestros nietos no nos lo van a perdonar, nos van a juzgar, irán a nuestras tumbas, sacarán nuestros huesos y los quemarán. Pero vuelvo al cuento, Ecopetrol compra ese crudo a precio internacional, pero lo compra sistema FOD.
o sea, se lo ponen en puerto. Mientras que si le compran una petrolera aquí en Colombia, nuestro propio crudo que sacan del subsuelo, además de pagárselo a precio internacional, toca pagarle el transporte hasta la refinería, entonces sale más costoso. Entonces no es cierto de que fracking nos va a resolver el problema del abastecimiento interno, por un lado porque ellos no están obligados a vendernos el crudo. En segundo lugar, nos lo van a vender a precio internacional. Tercero, prefieren exportarlo porque les devuelven el IVA. ¿eh? Entonces, no es cierto de que eso va a ser una solución a esa problemática. Entonces, Ecopetrol va a preferir seguir comprando crudo. Además, el fracking lo que va a sacar es hidrocarburos livianos de más de 40 grados API, condensado de gas y gas, que es un crudo que no sirve para ninguna de las dos refinerías que nosotros tenemos, porque las refinerías que nosotros tenemos para crudo de 24 grados API, ¿sí? Ese crudo, obvio, lo van a exportar, así como pasa con el café. El café nuestro es de una calidad tal que lo exportan y nosotros importamos café de Ecuador y de Brasil para el consumo interno. Y eso mismo sucede con el crudo. El ripio. Exactamente. No nos podemos dejar meter los dedos en la boca y el pueblo colombiano tiene que estar muy bien enterado y lo felicito, Julián, por dar estos espacios para que el pueblo se informe verdaderamente y no nos dejemos manipular de los gobernantes que lógicamente son cándidos y también son manipulados por las grandes potencias y sobornados por las multinacionales para ellos hacerse a esa riqueza, saquearnos y nosotros quedarnos viendo un chispero porque ni siquiera transferencia de tecnología hay, ¿sí? No hay transferencia de tecnología, tampoco nos van a dar empleo. Vuelvo y les digo, vayan a Argentina, a Vaca Muerta, y pregúntenle a los argentinos si el fracking les dio trabajo. Toda la gente llegó allá afuera. Colombia firmó 14 TLCs y en los TLCs hay una cláusula de movilidad laboral. ¿Qué significa eso? Antes de los TLC las petroleras no podían traer más del 10% de los profesionales del extranjero. A partir de los TLC pueden traer el 100% de los profesionales del extranjero. Hacen convocatoria para nombrar ingenieros y dicen que tienen que tener 5 años de experiencia en fracking y resulta que aquí en Colombia no hemos hecho fracking, entonces ¿quién tiene los 5 años de experiencia? Sí, Nadie. Es un absurdo. Sí. Ay, claro. Entonces ni trabajo siquiera nos van a dar. Ahora, nos van a contaminar y no los vamos a poder demandar, porque si hablamos de los TLC, ahí hay una cláusula que dice que esas empresas no se someterán a la justicia colombiana. Entonces, si nos contaminan, nos toca demandarlos en tribunales internacionales. Y pregúntele a Correa qué le pasó a Ecuador por demandar a Chevron por la contaminación en la Amazonía ecuatoriana. En noviembre salió el fallo del Tribunal Administrativo de La Haya. Salió a favor de Chevron, que fue el contaminante, y condenó a Ecuador a pagar $9.000 millones de indemnización a Chevron. Entonces nos van a contaminar y al final vamos a tener que indemnizarlos, pero a ellos. O sea, ese negocio del fracking es leonino y re malo para el país. Yo puedo ser ingeniero de petróleos y profesor de la UIS formando el recurso humano calificado, pero también tengo mi cédula en el bolsillo y esa cédula pesa más que el cartón. Y yo tengo que pensar es en mi país, ¿sí? Porque esto es de Colombia, nacionalismo, claro, en Colombia. Por lo cual yo tengo que advertirle al pueblo colombiano, ojo, porque voy a utilizar un término coloquial santanderiano, nos van a joder, ¿sí? Nos van a joder